Hola a todos, vamos a continuar con la fuga 2. Vamos a analizar más detalladamente. El video anterior fue sobre el tipo de entradas, perdón, el tipo de respuestas reales o tonales. Y aquí vamos a empezar ya a analizar más específicamente una fuga, que es la fuga número 2 del clave B bien temperado del primer libro. Vamos a ver por ahora fugas a tres voces, ya después veremos cómo funcionan las exposiciones de las fugas a más voces, pero por ahora vamos a ver a tres voces. Aquí tenemos el sujeto de la fuga. Si nosotros escuchamos un poco el inicio, eh, bueno, lo vamos a poner y vamos a reconocer que si bien no está construido como lo mencionábamos también en la primera clase, eh, no está construido de forma periódica, es decir, como las melodías necesariamente como antecedente y consecuente o con repeticiones, eh, por ejemplo, como en una melodía más clásica, pero sí hay patrones que se repiten, sí hay cosas que reconocemos eh, y que van a ser interesantes de analizar para nosotros después poder hacer un sujeto. Vamos a escucharlo. Bien, hasta ahí es más o menos, hasta el mi bemol sería el sujeto, ¿no? A partir de aquí empezaría la respuesta. Si ustedes se fijan, si comenzamos a analizar un poco el sujeto, vamos a encontrar algunas características importantes. Por ejemplo, bueno, es inicio acéfalo. Ya habíamos dicho en las invenciones, y pasa lo mismo, lo vamos a encontrar de una manera muy similar en las fugas. Es más frecuente encontrar inicios acéfalos en el clave bien temperado. Sin embargo, es posible hacer fugas con inicio a tiempo, al inicio tético, incluso con inicio anacrúsico. Sin embargo, vemos que es más frecuente nada más. Al igual que en los motivos de invención, es importante notar cuál es la nota inicial y la nota final del sujeto, y sobre todo ahora por también el aspecto de la transposición de la respuesta, es decir, vimos que cuando es a tres voces, a más de dos voces, en este caso, es importante que la respuesta no sea a la octava para no tener esta armonía monótona, ¿no? Y falta de dirección. Entonces, si la respuesta es a la quinta, es muy importante notar bueno, esta característica de en qué nota inicia y en qué nota termina. Y también esta característica de la nota inicial, recuerden que también es importante para determinar si la respuesta tendrá que ser tonal o real, ¿no? Si se acuerdan algunas de las características que vimos en ese video, por las cuales la respuesta debiera ser tonal, es decir, cambiar alguna característica de la transposición, en muchas ocasiones se debe a si la primera nota es la dominante o si la dominante está cerca del inicio del sujeto. En este caso está cerca, es la cuarta nota, pero en realidad es la tercera diferente, ¿no? Porque este cuenta, pues, bueno, es una bordadura, entonces es prácticamente la segunda nota en importancia. La segunda nota cordal es la dominante. Entonces, bueno, veremos cómo se comporta más adelante. Pero la nota inicial es la tónica. El registro total, recuerden que es, bueno, dentro del sujeto nada más, cuál es la distancia entre la nota más grave y la más aguda. Y eso sucede entre el mi bemol del final, el último mi bemol justamente, y el re natural, que funciona como punto álgido, ¿no? Y esto es muy importante. Si ustedes se acuerdan, siempre que hemos escrito o compuesto melodías en contrapunto, siempre nos ponemos como estos puntos de referencia, ¿no? La nota inicial, la nota final y un punto álgido en medio o en algún punto, en algún momento de la melodía, proponernos un punto álgido. Aquí están estos tres puntos de referencia en rojo, la nota inicial, la nota final y el punto álgido. El punto álgido se repite, ¿no? Aparece dos veces. Hemos dicho que normalmente no es lo ideal porque cada repetición, vamos, le resta un,
un poco de importancia. Sin embargo, es posible. Aquí vemos que el punto álgido aparece dos veces. Aparece aquí, el re, pero también aquí adelante. Y aquí en azul está marcado el rango máximo, es decir, no el registro de la nota más grave y la más aguda, sino más bien en donde la melodía, digamos, cambia más radicalmente de dirección. Y en este caso es este salto de sexta, ¿no? Es el rango más largo que recorre la línea melódica. Em, entonces estos puntos de referencia son importantes, ¿no? Porque esos marcan la nota inicial y final y el punto álgido, ¿no? Muy bien, ahora ya hablando más de las características de este sujeto, encontramos ahí está el punto álgido, como decíamos, está dos veces. No podríamos diferenciar, creo yo que no hay un criterio muy claro de cómo de diferenciar cuál de los dos es más importante, porque en realidad el patrón que tienen antes y después es muy similar, ¿no? Es decir, es la bordadura en el do, si, do, re, y luego un salto descendente. Tal vez podríamos decir que el segundo es más importante porque el salto que viene a continuación de este re es ese fa. Justamente ven, es donde está este rango máximo, ¿no? Entonces podríamos decir que este segundo podría ser más importante, ese punto álgido, que la primera vez que aparece el re. Sin embargo, repito, no hay tal cual un criterio. Por ejemplo, sería importante si estuviera en una posición diferente del beat, pero en este caso, en ambos momentos, el re está en la parte débil del pulso, de un tiempo débil. Aquí es el anacruza y aquí es el segundo tiempo. Entonces, es la parte débil del tiempo débil. De alguna manera no hay un criterio para diferenciarlo por el ritmo, pero sí por el tamaño del salto que viene a continuación, ¿no? Muy bien, en adición, digamos, a este punto, estos dos puntos álgidos y a los puntos de referencia que ya dijimos al inicio y al final, vean que tenemos aquí un patrón que se repite, ¿no? Esto es muy importante. Esta bordadura está ahí presente, ¿no? Ah, si bien el diseño aquí es completo, do, si, do, re, es decir, tendríamos que extenderlo hasta el re, do, si, do, re, pero digamos que lo que aquí marqué es esta reiteración de la bordadura al do, ¿no? Vamos a escucharla frecuentemente, do, si, do, re, y más adelante do, si, do, re también. Y por otro lado, justo las partes que no están ahí es esto, es decir, si nosotros nos fijamos, hay una cierta, es una melodía compuesta, hay de alguna manera dos voces. Una voz que se mantiene en do, si, do, do, si, do, do, si, do, re, do, si, do, re, y otra voz que hace más bien sol, la, sol, fa, sol, la, sol, fa, mi. Es decir, esta voz, esta parte en rojo que estoy marcando, podría ser vista como otra voz, ¿no? Como una voz grave, y esta parte como una voz aguda junto con esta parte del punto álgido, ¿no? Entonces tenemos básicamente esas dos capas dentro del sujeto, ¿no? Y es muy importante ver que rítmicamente no hay mucha diferencia, son los 16avos, pero fíjense que los 16avos, por lo menos cuando aparecen en esta figura en verde, aparecen en la misma posición del beat, es decir, en contratiempo, ¿no? Aquí es muy claro que aunque la figura es octavo y dos 16avos, en realidad la idea musical comienza aquí en el do, lo que está marcado en verde, ¿no? Porque es un inicio acéfalo. Y solamente hay un elemento, digamos, rítmico distinto, que es justo al final, que es esta síncopa. Pero si lo observamos de alguna forma, estos últimos dos 16avos corresponden con estos dos 16avos en contratiempo, ¿no? Entonces no es tampoco algo que esté totalmente desconectado de nuestra, digamos, del ritmo que ya había aparecido. Entonces, esto es muy importante recalcar, ¿no? Vean, ahí estamos toda la información. Tenemos en verde este diseño reiterado, en estos círculos rojos los puntos de referencia, es decir, la nota inicial y final, más el punto álgido, también marcado aquí con las flechas. En azul el rango máximo, y en rojo también esta segunda voz, ¿no? Que es como
insistente en el sol y tiene una dirección descendente desde el sol hasta el mi bemol, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escucharlo nuevamente para que podamos a lo mejor poner atención un poco en estas características que aquí mencionamos. Vean cómo este sol, justamente, sobre todo el segundo sol, sí se siente como si fuera otra voz, ¿no? Como la continuación de este sol la bemol, ¿no? Lo repito. Y se siente también la conexión entre este sol y el fa que viene 2 bits después, ¿no? Por eso tiene bastante sentido pensar que es una melodía compuesta, ¿no? Que hay 2 voces dentro de esa misma melodía. ¿Mm? Muy bien, ahora nosotros podríamos decir que después vamos a ver esto como en una forma más básica, pero algo de lo que quiero trabajar ahora también es la misma estructura de una exposición de fuga, es decir, de cuando los instrumentos, perdón, las voces van entrando gradualmente y cómo esto construye el inicio de la fuga. Muy bien, entonces vamos a ir, vamos a escuchar ahora la mayoría digamos, de esta primera parte hasta aquí, es decir, hasta que todas las voces, que en este caso son 3, introducen el sujeto. Eso es importante, ¿no? Eso, digamos, hasta ahí se completa la exposición de una fuga, cuando todas las voces muestran el sujeto. Entonces vamos a escucharlo y ver un poco de cómo aparecen los materiales y después explicamos un poco más. Muy bien, hasta ahí, después de eso comienza otra cosa. Muy bien, entonces como ustedes pudieron ver conforme avanzábamos en el audio, tenemos esta estructura, ¿no? Es decir, tenemos un sujeto, el sujeto que aparece en este caso en la voz 2. Esto es muy importante, el orden de aparición de las voces va a determinar, va a ayudarnos o va a determinar también el registro en el que nos vamos a ir moviendo, etc. Aquí el orden de la entrada es la voz 2, esta es voz 2, tiene las picas para abajo y aquí hay un silencio arriba. Luego la voz 1 entra con la respuesta a la quinta, el sujeto transportado a la quinta, a la dominante. Y luego, por último, el sujeto en la voz 3. Entonces, el orden de entrada es 2, 1, 3. Muy bien, entonces tenemos, perdón, ya habíamos visto un poco de que, bueno, tenemos el sujeto y la respuesta a la quinta, la transposición, y cómo esto implica una respuesta que puede ser real o puede ser tonal. Si nosotros revisamos la respuesta, vamos a darnos cuenta que prácticamente todo está transportado a la quinta, excepto una nota. Si nosotros observamos, perdón, si nosotros observamos aquí, hay una nota que está cambiada. Esta que está aquí es diferente a lo que debería ser, ¿no? Esta nota que está aquí está modificada. Si nosotros vemos la transposición, todas las notas están una quinta hacia arriba, es decir, este do, si, do, es sol, fa sostenido para que sea una quinta perfecta, sol. Entonces hasta ahí parecía ser una respuesta real. Y salvo, digamos, en realidad si observamos el resto de la melodía es una transposición real. Pero ya con que haya una modificación, este sol tuvo que haber sido un re.
pero en lugar de transportarlo una quinta arriba para hacer un re, lo transporta una cuarta arriba para hacerlo un do. Entonces, si se fijan, se modifican dos intervalos. Originalmente esto es un salto de cuarta y luego un grado conjunto, y aquí por la modificación de esta nota es un salto de quinta y luego un salto de tercera. Porque esto, digamos, originalmente tendría que haber sido un re, pero modifica. Ahora, ¿por qué modifica? Y acuérdense de lo que hablamos en el video anterior de la respuesta tonal. Bueno, modifica para mantenerse, por lo menos de forma inicial, en la tonalidad original. Si ustedes se fijan, aunque aquí hay un fa sostenido, es una bordadura cromática porque justo más adelante hay un fa natural. Y de hecho el acorde, este acorde que vemos aquí al inicio, no es un acorde de sol menor, que sería lo lógico a la quinta, sino es un acorde de sol mayor porque hay un si natural aquí. Es decir, aquí el sol, el acorde de sol, se está comportando como dominante de do. Y entonces veríamos que esto correspondería a una especie de resolución de ese dominante, ¿no? Incluso tenemos sol, sol, la octava del dominante, la séptima de paso, y luego aquí mi do, que de hecho más adelante ahora sí termina en do mi bemol en fundamental. A partir de aquí, a partir del tercer beat, podríamos decir que este acorde ya actúa como pivote, es decir, el do menor, que es primer grado de do menor. A partir de aquí ya podríamos decir que es cuarto grado de sol, y de ahí en adelante la tonalidad ya es claramente sol menor. Hay la natural, hay fa sostenido, el si bemol se mantiene, ¿no? Y de hecho termina en sol si bemol, es decir, en una cadencia hacia sol menor. Entonces, la modificación que hizo, si aquí ponía un re, la resolución, vamos, de este acorde no hubiera quedado tan clara en ese punto, ¿no? Entonces, por eso pone aquí un do en lugar de un re, para que el do junto con este mi bemol que está abajo se sientan como una especie de resolución del sol dominante anterior. Entonces, la respuesta en este caso es tonal, por esta modificación. Aunque solo cambió una nota, es tonal, porque su propósito es conservar armónicamente, al menos durante los primeros instantes de la respuesta, mantenerse en la tonalidad anterior. Ahora, hay algo interesante aquí. Justamente como la respuesta es a la quinta y al final de la respuesta tenemos una modulación hacia sol menor, hacia aquí, ¿no? Es muy claro esta modulación hacia sol menor. Es indispensable, si nosotros lo vemos aquí, perdón, ¿no? Si nosotros vemos esto, podríamos decir, bueno, aquí hay una modulación a sol menor. Entonces, el problema es que si nosotros tenemos esta modulación a sol menor, no podemos de inmediato aquí, en este momento, entrar con la tercera voz en tónica, como debería ser para cerrar la sección en tónica, ¿no? Porque simplemente no se puede, no coincide la armonía. Si yo pongo aquí el do, habría una séptima con el si bemol. Y aun cuando lograra cuadrar el final de esto con el inicio de este sujeto, hubo una modulación a sol menor, y regresar o de inmediato poner do menor sería una modulación muy drástica. Por lo tanto, es necesario este puente, ¿no? Esta secuencia que está utilizando aquí, solo entre dos voces, para regresar a la tonalidad inicial, que es do menor. Entonces, esta secuencia o puente no siempre es necesaria, no siempre es una secuencia, puede ser simplemente un contrapunto libre, pero sí es digamos, actúa como un puente para regresar de esta modulación a la dominante que hubo gracias a la respuesta de la quinta, para poder hacer la tercera entrada en tónica otra vez. Entonces, este puente es opcional, a veces aparece, otras veces no es necesario que aparezca, pero sirve para regresar a la tonalidad inicial. Entonces, si se fijan, comienza en sol menor, ¿no? Y termina hacia el final, aquí hay un si natural,
en do menor, ¿no? Y sirve para hacer la modulación de regreso y entonces poder hacer la tercera aparición del sujeto, la tercera entrada, ahora en la voz que falta, que es la voz más grave, en tónica. Y vemos como el contrasujeto 1, aunque no es exactamente igual, es casi igual, salvo por las primeras notas. Aquí tenemos 3 dieciseisavos, aquí solamente 2, pero básicamente es la escala descendente en dieciseisavos, luego salto de décima, aquí está, fa, la, aquí era do, mi bemol, y los octavos, básicamente, eso es igual, idéntico. Y aparece una voz en medio que sería el contrasujeto 2, ¿no? Si nosotros observamos este esquema, vemos que el contrasujeto aquí está pensado, aunque es idéntico, vamos, en diseño melódico, en ritmo, al contrasujeto 1 que aparece al final, sí hay que notar que este contrasujeto está pensado para sonar con la respuesta a la quinta, mientras que este está pensado, está en una transposición para sonar con el sujeto en tónica, ¿no? Entonces, digamos que el contrasujeto también está transportado, si lo comparamos, ¿no? Y entonces esto, hasta aquí se cumpliría la exposición de esta fuga, ¿no? Que es la aparición del sujeto en las tres voces. Y digamos, a grandes rasgos podríamos decir que la estructura es esta aparición del sujeto en cada una de las voces, no se repite en la misma voz, sino en una nueva voz siempre, con digamos, la segunda aparición del sujeto en esta respuesta transportada a la dominante, y con la ocasional, no necesariamente va a aparecer, pero con un puente opcional, un puente que tendríamos que considerar si es necesario en cada caso, para poder regresar de esta modulación que hubo hacia sol menor, hacia la dominante menor, y poder regresar hacia la tónica para poder hacer la tercera aparición. Vamos a escucharlo nuevamente y tratar de deducir cómo se relaciona lo que escuchamos con estas estructuras. Ese es el sujeto, respuesta a la quinta. Aquí claramente ya es sol menor, secuencia, que sirve para regresar. Y la última entrada en la tónica. Muy bien, hasta ahí ya después comienza otra cosa. Todo eso en realidad es la exposición. Si nosotros marcamos, digamos, desde el inicio de la fuga hasta que se completan las tres apariciones del sujeto, todo eso le llamaríamos exposición, ¿no? Es una exposición de la fuga, que es cuando aparece el sujeto en cada una de las voces. A tres voces va a tener esta estructura. Lo único que puede cambiar es la configuración de acuerdo al orden de entrada, ¿no? Es decir, si aquí fue 2, 1, 3, ¿no? Si nosotros lo vemos, por ejemplo, permítanme, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, la estructura, las estructuras que vamos teniendo, podríamos decir, bueno, ok, entonces tengo un sujeto, ¿no? Que lo había puesto en azul, creo. ¿Okay? Entonces, este es el sujeto. Y hay que notar que este sujeto es en tónica, ¿no? Hay que ponerlo, hay que mencionar que este sujeto está en tónica, ¿no? Entonces, este sujeto que tenemos aquí aparece en una voz. En el caso de esta fuga número 2, aparece en la voz 2. Luego tenemos la respuesta, que al final, si nosotros somos estrictos, la respuesta no es más que el sujeto a la quinta, ¿no?
Acuérdense que esa sería la diferencia, ¿no? Pero estructuralmente es igual que el sujeto, solo que es hay que diferenciarlo con diciendo que es una quinta, a una quinta de distancia, ¿no? A la dominante. Y también si observamos qué es lo que está pasando al mismo tiempo, tendríamos al contrasujeto, ¿no? El contrasujeto 1, eso es muy importante porque puede haber más de un contrasujeto. Y ahora, esto se sigue, es decir, esto corresponde, este verde, aunque lo estoy poniendo como otro color, pero en realidad es el sujeto a la quinta, ¿no? Vamos, creo que podríamos ponerlo aquí, respuesta, pero que básicamente es el sujeto a, al dominante, al quinto grado. Eh, no nos deja aquí acomodarlo, pero es el sujeto también. Y por último tendríamos al sujeto en tónica en la voz restante, al contrasujeto 1 ahora en la voz de arriba y tendríamos un contrasujeto 2 en la voz que entró inicialmente, en la primera voz, ¿no? Que aquí yo lo marqué con este color, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos una estructura muy clara, es decir, cada voz va a iniciar con el sujeto y si tiene que continuar será con el contrasujeto 1 y después con el contrasujeto 2. No se puede repetir el mismo, digamos, material en la misma voz, ¿no? Entonces, en esta fuga, como el orden es 2, 1, 3, la estructura es así como la encontramos. Y lo único que sí sabemos que aquí está agregado, ¿no? Digamos, este podría ser el esquema como base de cuando tenemos una fuga a tres voces, ¿no? Sin embargo, sabemos que en medio podría ser necesario, ¿sí? Un puente que, como ya dijimos, sirve para regresar de la tonalidad a la que modulé, ¿no? A la dominante, que es, digamos, la tonalidad que se debe a esta respuesta justamente a la quinta, y un puente que es opcional, que no necesariamente tenemos que usar, que a veces no es necesario, o que a veces es incluso, o sea, puede haber varias cosas, ¿no? Que no es necesario, pero a pesar de eso lo utilizamos, ¿no? Para darle más interés. Pero esta sería la estructura, digamos, general que podemos observar en esta fuga. ¿Qué puede cambiar cuando vemos o cuando estamos viendo fugas a tres voces? Pues simplemente el orden de entrada de las voces. Es decir, podría ser un orden de entrada, por ejemplo, 1, 2 y 3, ¿no? Lo único que cambiaría es la configuración, digamos, de qué voz entra primero, ¿no? Pero en realidad la estructura sería la misma, ¿no? O podría ser la misma, es decir, este puente opcional, el sujeto aquí, la respuesta a la quinta con el contrasujeto, y aquí simplemente, por ejemplo, en este caso, el material simplemente se invertiría, ¿no? Ahora tendríamos digamos, la primer voz fue la primera que entró, ¿no? En este caso es 2, 1, 3 y este sería 1, 2, 3, pero la estructura sería la misma. Y lo único que podríamos decir que puede cambiar es el hecho de que aparezca o no este puente que tenemos aquí, ¿no? Entonces, esta es la estructura de la fuga 2 que acabamos de observar y esta sería una variante con otro orden. Hay diversos órdenes en las fugas a tres voces y de hecho en el libro de Kenan Kent
de Kent Cannon, él nos menciona aquí una lista, vean, y nos dice, bueno, por ejemplo, 1, 2, 3, que es la otra versión que vimos, en el clave bien temperado aparece 12 veces. 2, 1, 3, que es como la que observamos en la fuga número 2, aparece 10 veces. Y hay dos configuraciones que son muy poco frecuentes, pero que sí aparecen. 3, 2, 1, de abajo hacia arriba, de grave a agudo. Y una que es 3, 1, 2. Esa aparece solo 2 veces. Entonces no significa que estén prohibidas estas dos, simplemente que son menos frecuentes, ¿no? Y esto puede deberse a cuestiones de rango, también, por ejemplo, de la distancia entre las voces, ¿no? Si empezamos 3, 1, significa que es la voz más grave con la voz más aguda y podrían estar muy alejadas. Y eso puede ser un problema para sentir los intervalos. Pero también si están demasiado cercanas, no tenemos suficiente espacio para después introducir la voz del medio, ¿no? Pero bueno, es posible, aquí vemos que hay ejemplos de eso. Pero estos dos modelos, justamente los dos modelos que acabamos de mostrar aquí, son los que más frecuentemente aparecen en el clave bien temperado de Bach, a tres voces, ¿no? 2, 1, 3, ¿no? Y 1, 2, 3. Curiosamente, no aparece 2, 3, 1. Ese no aparece, ¿no? Eh, Nuevamente, yo podría decir, no es que esté prohibido, simplemente aquí justamente este 2, 3, 1 no aparece, ¿no? Nos dice. Entonces, es muy importante, de hecho, este esquema que aparece aquí es el mismo que acabamos de hacer, ¿no? El sujeto, la respuesta y el contrasujeto, o también podría ser un material libre, en la tonalidad dominante, el puente que es opcional y la tercera entrada en tónica. Contrasujeto 1 o contrapunto libre o contrasujeto 2. El contrasujeto 2, como si ustedes se fijan aquí, como nada más aparece una vez, en realidad no tenemos punto de referencia, ¿no? Como para compararlo. Por lo tanto, este es el que suele ser más libre. Eh, el contrasujeto 1 normalmente sí aparece como apareció antes, mientras que el contrasujeto 2 se puede adaptar bastante, porque en realidad ese no lo hemos escuchado previamente, ¿no? Es más común que el que sea libre sea el contrasujeto 2. Pero, por ejemplo, en esta fuga vamos a encontrar, después vamos a analizar completa la fuga, y vamos a ver que este contrasujeto 2, si bien no se repite idéntico, pero sí se repite lo suficientemente parecido como para decir que es el contrasujeto 2, ¿no? Y no tanto un contrapunto libre. Muy bien, entonces, la clase que tendremos en vivo vamos a hablar un poco más de esto y solucionar algunas dudas y también hablar de los sujetos, pero es muy importante ver ya cómo se estructura la exposición de la fuga y esto, lo importante de la implicación de la respuesta con lo que vimos en la clase anterior, si la respuesta es tonal o real, si se da una modulación o no se da una modulación, porque de eso dependerá si requerimos de un puente o no. Veremos varias fugas a tres voces, varias exposiciones de fugas a tres voces, así en un análisis similar. Y también seguiremos como comparando en qué circunstancias se tiene que hacer una respuesta tonal y en qué circunstancias se puede quedar una respuesta real, ¿no? O en cuáles nos conviene una u otra. Entonces, bueno, esto es importante solo para empezar a ver la estructura de la fuga. Justo por la respuesta a la dominante, eso, vamos, complica ligeramente la estructura de la entrada inicial, si lo comparamos con la invención, ¿no? La invención, pues, observamos que era pues, solamente la aparición del motivo y el contramotivo, ¿no? Junto con su imitación. Eh, pero aquí el hecho de que aparezca la quinta agrega un elemento mayor de complejidad por la posible modulación, por digamos, tomar esta decisión de si la respuesta es tonal o real, etc. Entonces, este aspecto tan simple a lo mejor que es transportar a la dominante
la imitación agrega un elemento mucho más interesante en la fuga. Y en general en contrapunto a tres voces, ¿no? Suele ser más frecuente la imitación a la quinta. Entonces, bueno, si tienen espero sus comentarios, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor escríbanme y nos vemos pronto. Saludos.